Estamos estudiando versículo a versículo, creyendo firmemente que el Santo Espíritu de Dios habla a nuestra vida, segurísimo, para cambiar nuestro lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. Y claramente a través de estos estudios tan maravillosos que el Señor nos da para aplicarlos a nuestra vida, estamos viendo un cada vez más cercana esa esperanza en el que vemos a través de las circunstancias que se atraviesan en este planeta, guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades. Cada vez vemos como la necesidad de no despegarse en la oración, en la comunión con el Padre Celestial, que nos lleva a una fortaleza día a día. Y qué precioso también saber que el Espíritu Santo nos enseña en estos versículos tan hermosos cómo esa salvación que fue en primera instancia para el pueblo de Dios, en ese error, pues digamos, en ese fracaso que dice el apóstol Pablo, que tuviera el pueblo de Dios y que a Dios no se le va nada de las manos, pues nos concede en su bendita gracia la salvación a los elegidos. Y hoy pues veremos un tema titulado La resurrección de una nación, y comprenderá desde el versículo 15 del capítulo 11 de la carta a los Romanos en adelante, y vamos a aprender tantas cosas tan maravillosas que nuestros ojos espirituales pues estén atentos a lo que nuestro Señor nos dice, así que de la misma manera nuestro corazón esté dispuesto para seguir aprendiendo y para vivir la palabra de Dios, comprobar la voluntad de Dios que es santa, agradable y perfecta. Y bueno, pues hemos estado contestando a través de las redes sociales las preguntas que surgen en todo estudiante de la Biblia, así como también personas que comienzan a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, una novedad de vida. También lo estamos haciendo siempre con la palabra de Dios en mano. Y es precisamente en la que yo le recuerdo que tenga presente la palabra de Dios, su Biblia, su cuaderno para hacer anotaciones. Y pues vamos a ver únicamente en esta ocasión este solo versículo, el versículo 15, pero para tener más o un amplio panorama de lo que estamos estudiando y con relación a este pasaje, voy a leer desde el verso 11 hasta el versículo 15, pero únicamente el versículo 15 es el que va a comprender el estudio del día de hoy. Vamos pues a Romanos capítulo 11, versículo 11 hasta el 15. Muy bien. Dice el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Muy bien. En las clases anteriores que nosotros hemos estado estudiando este pasaje, nos damos cuenta que lo que buscaba la nación de Israel era la elección, la justificación, pensando que en algún momento la podrían ellos obtener por el lugar geográfico en el que habían nacido, por la descendencia judía en la que habían ellos pues descendido, por los ritos y ceremonias que ellos aplicaban, pero de ninguna manera. Entonces esto Pablo lo toma como un fracaso. El Espíritu Santo le menciona, es un fracaso para la nación de Israel que un grupo, ¿verdad?, se haya dedicado a buscar la elección o la salvación a través de las obras o el cumplimiento de mandamientos externos o los tradicionales. Y eso no se le salió de las manos al Padre Celestial, sino que aprovechó ese error o ese fracaso. Pablo pues lo menciona en sus versículos como una provocación, ¿verdad?, que también usó el Padre Celestial, provocando a celos a la nación escogida para que voltearan y que vieran la gracia de la justificación, la gracia de la salvación, que es un regalo inmerecido, y que el mismo apóstol Pablo se siente orgulloso
de ser embajador, portavoz de la palabra de Dios, y que le habla ahora a los gentiles lo que ocurre en la nación de Israel, y que no está la nación de Israel de ninguna manera desechada de manera total, sino que hay un pequeño remanente el cual Dios tiene preparado, tiene reservado es la palabra, y que ese pequeño remanente reservado en el cual, esto es maravilloso, Él tiene para salvación, provoca también a celos el mismo apóstol Pablo, predicándole a los gentiles para que los que son de su nacionalidad, los judíos, pues vean esa misericordia con ojos espirituales, pero no sin antes recordar, ¿verdad? O que no se nos vaya a olvidar, que el mismo Dios pues tenía dentro de su plan que algunos tuvieran los ojos ciegos, los oídos sordos, y entonces, bueno, ¿cómo es que ocurre todo esto? Porque es Dios quien concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, y ellos con un corazón duro pues desechaban al Mesías prometido. Y entonces el apóstol Pablo, recapitulando, hace exactamente lo que el Espíritu Santo le dice: evangelizar a los gentiles. Pero aquí viene una advertencia o un aviso en cuanto al pueblo, a los gentiles, que no llegaran a enorgullecerse o llenarse de orgullo, puesto que la raíz o la salvación que alimenta al árbol, pues no son los gentiles, sino son los patriarcas, sino que son también aquellos a quien el Padre Celestial ha elegido desde antemano. Muy bien, y en este versículo 15, que de nuevo, si usted me permite, voy a volver a leer, vamos a tomar la pregunta que se encuentra dentro de este versículo. Dice la Biblia: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Muy bien. Si ellos han completamente desechado al Mesías prometido, y ese tiempo me refiero en el que el pueblo de Dios, esos religiosos desechan al Mesías, es la oportunidad que ocupa el Padre Celestial para bendecir a las naciones, al mundo, que conozcan el mensaje completamente de gracia, de salvación. Y la pregunta es, imagínate, si eso que hicieron el bendito pueblo de Dios trajo bendición al mundo para el conocimiento de la gracia salvífica, ¿qué será, verdad, lo que ocurra después? Y fíjense ustedes, la idea que fluye de la mente del apóstol es clarísima. Si una condición de fracaso espiritual es aprovechada por Dios para traer sobreabundante dimensión de la gracia sobre el mundo, la restauración traerá como consecuencia una mayor bendición, y esto será, por supuesto, en el futuro. Pero no olvidemos, pues, si estamos estudiando casi palabra por palabra la carta a los Romanos, veamos a qué se refiere la palabra admisión. Esta palabra admisión, que es la palabra 4356 de su diccionario griego, se traduce del griego al lenguaje actual español como admisión, ¿verdad? Y eso algo nos tiene que decir mucho más preciso. ¿En qué sentido se traduce la admisión de Israel? No es que Dios admita a su pueblo a la relación entre antes interrumpida, y aunque lo comprende, sino que Israel cree que Jesús es el Mesías enviado y lo reciben como el prometido Mesías de Dios. Esto es maravilloso. Así que esta palabra, su admisión, se refiere a una restauración futura de Israel cuando el remanente reconozca y acepte a Jesús como Jehová, como el Mesías prometido. Y esa admisión será un milagro tal como el de la resurrección, es decir, vida entre los muertos, tal y como finaliza o termina el versículo 15 de este capítulo 11 de la carta a los Romanos. Pero ¿qué más dice la Biblia con relación a este versículo 15? Esa manifestación de fe
será como la vida entre los muertos. ¡Qué maravilloso es! Me recuerda lo que Jesucristo platicando con Nicodemo en Juan capítulo 3, de que lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu, lo que es nacido de la carne, pues es de la carne. Me recuerda lo que el Espíritu Santo está diciendo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, en Juan capítulo 1 versículo 12, todo ello en relación con el nuevo nacimiento, la vida del Espíritu Santo que produce vida en un espíritu separado, y es lo que a continuación vamos a estudiar. Esa manifestación de fe, así específicamente, será vida entre los muertos. Y sabe usted, el Espíritu de Dios soplará sobre los huesos secos y les comunicará vida. ¡Qué maravilloso! Si es tan amable, vaya usted buscando Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 13, y solamente en lo que lo busca voy a darle una breve semblanza tal de cómo se va esta palabra profética de Ezequiel en el famoso Valle de los Huesos Secos, y Ezequiel experimenta una nueva visión. Ezequiel capítulo 37, fíjese qué tan hermosa es la salvación, el nuevo nacimiento, que hasta fiesta hay allá afuera. ¡Qué barbaridad! Ezequiel capítulo 37, Antiguo Testamento. Y Ezequiel, dentro de las visiones que tiene, que experimentan una nueva visión, en este libro se usa 7 veces la frase antropomórfica. ¿Qué quiere decir eso? La mano del Señor que viene sobre él, sobre mí. Y tan solo voy yo a mencionar, para poder describir la actividad de Dios en términos humanos. Es decir, se lo denomina antropomórfica un momento cuando se puede comparar la acción de Dios con sus manos, con su cuerpo, con sus ojos. Y qué maravilloso es, mis amados hermanos, que acá se usa 7 veces la mano del Señor. Nada más las menciono, Ezequiel capítulo 1 versículo 3, Ezequiel capítulo 3 versículo 14 y versículos 22, Ezequiel capítulo 8 versículo 1, Ezequiel capítulo 33 versículo 22, Ezequiel capítulo 37 versículo 1. Con mucho gusto se los repito para todos aquellos que lo están anotando, aprovechando la fiesta que está allá afuera por el júbilo y la alegría que produce la nueva vida eterna, segurísimo. Ahí le va. Ezequiel capítulo 1 versículo 3, Ezequiel capítulo 3 versículo 14, Ezequiel capítulo 3 versículo 22, Ezequiel capítulo 8 versículo 1, Ezequiel capítulo 33 versículo 22 y asimismo en Ezequiel capítulo 37 versículo 1. Además se me pasaba, Ezequiel capítulo 40 versículo 1. Gracias a Dios. Mire, ya nos están haciendo el favor. Ahí mi hermano Jaciel está poniendo los versículos. Qué maravilloso es esto de la tecnología, que donde usted ya puede anotarlos, mire, de manera hermosa, para que usted lo compare y vea que esta antropomórfica es como se le denomina, cuando Dios se le compara como si fuera un hombre, pero no lo es, pero en el ejercicio de que la mano de Dios, las piernas de Dios, para poder entender, ¿no? Y esta declaración suele preceder a un conocimiento relevante. En este caso, Ezequiel está a punto de experimentar otra visión del Señor. Y en esta, él lo transporta a un valle lleno de huesos humanos, que representan como el exilio, es decir, como la muerte, huesos secos. Yo no sé si usted ha visto en algún momento en algún panteón, o si ve de alguna manera a través de algún reportaje, cuando es Día de los Muertos, acá en México, pues hay un lugar llamado Yucatán, en donde se sacan los huesos, literal, los huesos de los difuntos, los limpian, los arreglan, los ponen en una manta o en una servilleta, le llaman ellos, y ahí se limpian y es como si fuera la ropa nueva. Entonces, ¿podrá tener vida eso? No. ¿Y podrá de alguna manera, naturalmente hablando, volver a tener vida? No. Fíjense ustedes. Entonces los huesos secos
superan cualquier posibilidad de vida. Imposible, ¿no? Y el Señor le pregunta al profeta si estos huesos pueden vivir. Y la pregunta es, ¿se puede revertir el proceso de la muerte, la descomposición, la decadencia, la desolación? Y contemplando los huesos, la respuesta es no. Entonces, mis amados hermanos en la fe, este es un pasaje tan hermoso, tan precioso, en lo que apunta a Israel. Y fíjese usted, Ezequiel recuerda que todas las cosas son posibles para Dios. Y acá es donde también podemos nosotros pues coger la esperanza, ¿no? Si el Espíritu Santo va a darle vida a esos huesos secos, a esos huesos sin vida, ¿podrá el Espíritu Santo darle vida a una persona que está separada de Dios? En su misericordia y en su bondad la respuesta es sí. ¿Podrá una persona que está impregnada en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, separado de Dios, de alguna manera pues nunca ha escuchado el mensaje de salvación, y en el momento que lo escucha, dado por el Espíritu Santo que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta su tuétano, ¿podrá darle vida? La respuesta es sí. Así que alguna persona puede decir, Dios mío, el señor X, el señor Saturnino, la señora Flaviana, que es una prostituta, está muerta delante de Dios, separada delante de Dios, pero en su misericordia, en su amor, en su riqueza celestial, el Espíritu Santo le puede conceder el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, vida después de esta vida, vida Zoé, vida espiritual. La respuesta es sí. Qué maravilloso, ¿cierto? El Señor le ordena al profeta que transmita la palabra del Señor a los huesos secos, y es una orden que anticipa la resurrección. No puede haber vida, escúcheme usted con atención, si antes, vida espiritual, no puede haber vida espiritual, no puede haber conocimiento de Jesucristo, que es el único medio de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres que es Jesucristo, en el cual podamos ser salvos, si antes no se predica la palabra de Dios. Por eso la importancia de predicar el evangelio, amados hermanos, y no sustituirlo por alguna otra cosa que no conviene y que no es dentro del orden de Dios. Solamente la fe, solamente la gracia, solamente la palabra de Dios, solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la poderosa proclamación profética le ordena a esos huesos que resuciten. Y en este mensaje de promesa y esperanza para un pueblo que está completamente como desalentado, Ezequiel obedece a la orden del Señor, les profetiza a los huesos, y la palabra del Señor hace que estos huesos se vuelvan completamente a juntar de manera milagrosa. Y el Señor le indica a Ezequiel que le profetice al viento para que le dé aliento y regrese a ellos. Qué maravilloso. El aliento de vida, el Espíritu Santo. Y como resultado, resucitan a la vida y se levantan como un ejército enorme. Y esa es una visión asombrosa de la resurrección y de la restauración. ¿Para quién? Para los israelitas, el pueblo de Dios. El exilio de Israel no es su final. Amados hermanos en la fe, vamos, si ustedes son tan amables, a Ezequiel capítulo 37, y si usted me lo permite, voy a leer los primeros 3 versículos y luego los vamos a deshebrar o los vamos a ver uno a uno, y posteriormente del 4 al 6, así hasta el versículo 14, porque es como se le conoce como el famoso Valle de los Huesos Secos, la nación escogida de Dios. ¿Cómo no hemos de bendecir a Dios? ¿Cómo no hemos de bendecir al pueblo de Israel? ¿Verdad? Nosotros no sustentamos a Israel, ¿verdad? Hablando de esa manera como lo hace el profeta, como lo hace el apóstol Pablo, sino que es Dios quien sustenta a esta nación y la salvación viene de ellos. ¡Qué maravilloso! Ezequiel capítulo 37, versículo 1, 2 y 3, y después pasamos a la exposición de cada uno de los versículos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová,
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Muy bien. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Lo que nosotros encontramos en el primer versículo, Ezequiel capítulo 37, versículo 1, es en medio de un valle. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo? En medio de un valle apunta sin duda a alguna, ¿verdad? Sin duda alguna apunta y representa a cualquier área del mundo donde hubieran sido esparcidos los israelitas. Y eso lo comparamos con el versículo 12. Imagínate, ¿será posible en algún momento se pudiera preguntar que todos estos israelitas que estaban dispersos en el mundo, Dios los puede en algún momento juntar? Ya lo vimos el siglo pasado. Bueno, ahora lo leemos. Y eso es maravilloso. Versículo 2 dice la palabra de Dios que estaban secos en gran manera, pero secos, no secos nada más, en gran manera, ¿verdad? Que esto ilustra la condición de muerte, dispersión, ¿verdad? E inercia de la nación, como un árbol seco, que este árbol seco se habla en Ezequiel, apúntele por ahí por favor, Ezequiel capítulo 17, versículo 24, al cual solo Dios puede dar vida otra vez. Es maravilloso, solo Dios, solo el Espíritu Santo puede derramar vida y vida en abundancia. Solamente el Espíritu a esos huesos secos, sin vida, en gran manera secos, dice el Espíritu de Dios en este pasaje, le puede dar aliento de vida a lo que no tenía vida. Y el versículo 3, en donde el mismo Señor le pregunta a este hombre, hijo de hombre no es un término para el Mesías en este pasaje, sino se refiere al profeta. ¿Vivirán estos huesos? Los muchísimos, de acuerdo a lo que leímos en el versículo 2, representan a esta nación de Israel. La pregunta en otro sentido, ¿vivirán estos huesos secos? Dios preguntándole a Ezequiel, ¿acaso Dios no sabía? Por supuesto. Al parecer han muerto en su dispersión y aguarda una resurrección nacional. Las personas estaban al tanto de la doctrina de la resurrección individual. De otro modo, esta profecía no habría tenido sentido. El Espíritu Santo nos está enseñando de una manera tan hermosa y preciosa, como solamente a través de la predicación de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo habla a un espíritu, me refiero al espíritu del hombre, separado, muerto, sin vida espiritual, sin esperanza, Efesios 2, sin vida, ajenos de la vida, y solamente el Espíritu Santo puede conceder el don del arrepentimiento, Juan 3. Vayamos de nuevo a Ezequiel, pero ahora en el capítulo, aquí mismo en el capítulo 37, pero vamos a leer el versículo 4 al 6 y vamos a ver aquí de una manera pues sintetizada en ese sentido, panorámica, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en estos versículos. Dice el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros, Dios mío, qué maravilloso, espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profetiza sobre estos huesos, que es la frase que nosotros tomamos de estos versículos, y es donde Ezequiel debía proclamar el juramento de Dios acerca de su reunión de los israelitas esparcidos por el mundo entero. Y para hacer que la nación volviera ¿a qué? A la vida, de acuerdo a lo que dice el versículo 5. Y para darle su Santo Espíritu, lo vamos a comparar con el versículo 14. Y en salvación, ¿y en qué? Y en vida espiritual verdaderas. Es claro que Dios promete aquí la resurrección de la nación de Israel y su regeneración espiritual otra vez. No
viene la salvación por méritos propios. No viene la salvación por mandamientos externos, por ritos externos. Es la predicación de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo hablando al corazón del hombre. Es el Espíritu de Dios hablando al Espíritu. Y si el Espíritu Santo le concede ese arrepentimiento, esa salvación eterna, tiene vida. Vayamos y regresemos pues al versículo 7 y veamos lo que el Espíritu Santo dice a continuación. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso, ¿qué dice la Biblia? Con su hueso. Versículo 8, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho, ¿quién? Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y la palabra de Dios dice, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En esta visión, mis amados hermanos en la fe, Ezequiel hizo lo que Dios le dijo, y los huesos se convirtieron en una nación viviente. Esa es la palabra de Dios, la que conoce las intenciones y que da vida. Cambia, transforma corazones, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Y yo creo que con su Santo Espíritu da vida a un muerto espiritual, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3 versículo 6. Por eso, mis amados hermanos, haciendo un pequeño paréntesis y aprovechando esta enseñanza, por eso, mis amados hermanos, la urgencia, la necesidad de predicar el evangelio, porque no somos nosotros, no es nuestra exposición, no es tanto que lo que sabemos de la palabra de Dios o de la Biblia, sino es el Espíritu Santo el que, al que proclamarse vida, palabra de Dios, a esas personas que no conocen del mensaje de salvación, es el Espíritu Santo quien alumbra el entendimiento. Es el Espíritu Santo al que le habla a la prostituta, al homosexual, al adúltero, al afeminado, al borracho, al parrandero, al que no conoce a Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que le está diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, vengan y disfruten de la vida eterna. No es con rituales, no es con ceremonias, no es con misas, no es con rosarios, es únicamente de que dejen que el Espíritu Santo les conceda el don del arrepentimiento. Es la palabra de Dios la que es vida, es eficaz, es la Biblia misma la que tiene que ser predicada. No me malentienda, no son los milagros los que convierten a las personas, no es tampoco algún ritual en el cual pueda asombrarse una persona. No, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Es el Espíritu Santo el que infunde vida. Por eso hay esperanza. Si Dios mismo nos está hablando, amados hermanos en la fe, de que el Espíritu Santo va a dar vida a esa nación, a ese pequeño remanente, que para algunos no hay esperanza, que para otros no hay vida. Qué increíble ver a través de nuestros ojos espirituales que esos huesos secos en gran manera, dice la palabra de Dios, se convertirán en una nación como la manzana de la discordia. Aún en todo eso, el sufrimiento, Dios los va a orillar de tal manera que como si los pusiera entre la espada y la pared. El Espíritu Santo tiene reservado ese pequeño remanente. Basta pues muy bien aprovechar la oportunidad cada día de nuestra vida para predicar el mensaje de salvación, y en donde nuestros ojos pudieran ver a alguna familia, esa familia no tiene esperanza, como ejemplo, aquel otro no tiene esperanza. Dios mío, mire nada más, aquella persona va de hombre en hombre, de mujer en mujer. Ya de veras hay esperanza en Cristo Jesús. Si hay vida después de esta vida en Cristo Jesús, cumpliendo en ellos las promesas, ¿verdad? No cumplidas. Regresemos a Ezequiel, si son tan amables, mis amados hermanos en la fe. Ezequiel capítulo 37, y ahora vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 13. Versículo 11, muy bien. La Biblia dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué dice la Biblia? Son la casa de Israel.
He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Estos versículos 11, 12 y 13, muestran que aquí en estos está la clave para la interpretación de la visión. Es la resurrección y la salvación de Israel. Bendito sea Dios. Dios bendiga a la preciosa nación de Israel, Jerusalén, de donde viene el Mesías prometido. Y con todo mi amor, de veras, bendigo a la nación de Israel con mi corazón, con mi mente, con mis, ahora sí, mi hígado, mis riñones, mis huesos. Bendita sea la nación de Israel. Y ese acontecimiento será como un auténtico milagro de resurrección. La resurrección de esta preciosa nación. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. ¿Ve por qué entonces tenemos que bendecir a Israel? Verso 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé. Y lo hice. ¿Quién dice? Dice Jehová. Pondré mi espíritu en vosotros. Además de la realidad física de un regreso a la tierra, Dios se comprometió a hacer una completa renovación espiritual en esta preciosa nación. Limpieza de pecado, un nuevo corazón según el nuevo pacto. Apúntele por ahí, por favor. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, versículo 31 al 34. Un nuevo corazón según el nuevo pacto. Un nuevo espíritu o disposición para adorarlo. Su espíritu que mora en su interior les permite andar en obediencia a su palabra. ¡Qué maravilloso! Si ahora nosotros podemos disfrutar de una manera preciosa el nuevo nacimiento, que somos nuevas criaturas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, obras de justicia preparadas de antemano para nosotros, para andar en ella. De modo, mis amados hermanos, que al ver ahora una nueva vida en Cristo Jesús, ya no somos presos del pecado. A libertad hemos sido llamados, dice Gálatas capítulo 5, y esa libertad consiste en que nosotros dejemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, primera carta a los Corintios capítulo 6, que gobierne nuestra vida. ¿Cómo es el gobierno del Espíritu Santo? Haciendo morir las obras de la carne, ira, contienda, inmoralidad, pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y si recapitulamos lo que dice Efesios capítulo 5, cuando el Espíritu Santo le está hablando a los cristianos en la pluma del apóstol Pablo, ser imitadores de Dios porque son hijos de luz, no una luz, sino tenemos luz y somos luz. Eso es maravilloso. Y si ahora nosotros vemos lo que dice Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, Pablo dice, de ninguna manera. Y en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. De tal manera que, amados hermanos, en algún momento pudiéramos nosotros sentirnos decaídos, con la capa caída, tristes, desorientados por la falta de oración, por lo que traemos de días anteriores o en años anteriores. El Espíritu Santo le dice a usted y a mí, levántese porque ahora mora el Espíritu de Dios en su corazón. De tal manera que ese mismo Espíritu, el que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que lo levanta ahora. ¿Para qué? Para estar el tiempo que le quede de vida adorando al Padre Celestial, reconociendo que Jesús es su Señor, que es Dios por sobre todas las cosas. Y es la manera tan linda y hermosa en que día a día nos podemos fortalecer. Recapitulando lo que dice Efesios capítulo 6, desde el verso 10 hasta el 17, la armadura
armadura de Dios, esa preciosa armadura de Dios nos dice 3 veces estad firmes, y en el griego esa palabra firmes es como estaca, así como cuando nosotros vemos en algún momento que se monta un circo, esa carpa tiene unas estacas grandes para penetrarse muy profundo en la tierra y que la carpa no se la lleve el viento. De esa manera nosotros tenemos que estar firmes en Cristo Jesús, puestos los ojos en Cristo Jesús, porque tenemos vida y vida en abundancia. Amados hermanos en la fe, el Espíritu Santo que mora en el interior, hablando en la nación de Israel, le permitirá andar en obediencia a su palabra. Esto, por supuesto, no ha sucedido todavía, porque Israel no ha conocido, no ha confiado en Jesús como Yahvé, en Jesús como Jehová, como el Mesías y Salvador. Pero tendrá lugar antes del reino del Mesías, de acuerdo a lo que dice Zacarías capítulo 12 hasta el capítulo 14. La reputación de Dios, escúcheme bien, es que lo que está en juego es la restauración y la regeneración de Israel. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Él debe hacer lo que prometió para que todos sepan que es el Señor. ¿Lo hace porque ya lo dije? No, lo hace porque tiene misericordia. Lo hace porque dentro de su carácter, permítame decirlo, de su esencia es la bondad, es la misericordia, es la gracia. Lo hace porque ama. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, tienes vida eterna. Vamos a regresar a Romanos capítulo 11, en el versículo 15, mis amados hermanos en la fe. Y vamos a ver esto tan hermoso para terminar esta clase, porque hay una frase que aún no hemos deshebrado, parte lo hicimos la semana pasada, la frase vida de entre los muertos. Romanos capítulo 11, muy bien. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, qué bendición, alcanzamos nosotros la salvación. La pregunta, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Pregunta. Esta frase, vida entre los muertos, describe en sentido espiritual para los que vivan al recibir vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6. Y si usted me hace favor también de anotar Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Por gracia tenemos la salvación y la vida eterna. De modo, amigo, usted, judío o alguna otra persona que no es de nacionalidad judía, hay salvación, hay esperanza en Cristo Jesús. Él es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Y no se refiere, por supuesto, en este sentido a la resurrección corporal, sino de pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Juan 5:24. Todo aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y no es un creer como lo describe Santiago, ¿verdad? En que los demonios creen en Dios, mas sin embargo tiemblan. Creer es depositar la confianza, la esperanza en Cristo Jesús como el mediador, como el Salvador, como el resucitado, como el Mesías prometido. Y en este sentido literal describe el renacimiento espiritual de Israel en el futuro. Por lo tanto, al igual que la transgresión y el rechazo, activaron la etapa de la historia de la salvación en la que se encuentra Pablo y también nosotros. Una etapa en la que Dios está bendiciendo especialmente a quienes, a nosotros, a los gentiles. Así también a la plenitud, y dentro de esta admisión de Israel se activa y la culminación final de la historia de la salvación. Pablo, mis amados hermanos en la fe, insiste en la importancia vital y permanente de Israel en la historia de la salvación, en contra de la tendencia existente entre los cristianos gentiles a descartar que Israel pueda jugar cualquier papel adicional en el plan de Dios.
Sin embargo, mi amado hermano en la fe, Pablo no dice nada sobre el calendario de los eventos. De hecho, muchos comentaristas piensan que el papel del propio Pablo es en este proceso y sugiere que él estaba seguro de que esta culminación tendrá lugar durante el curso de su propia vida. Pero, como hemos visto, la opinión de Pablo respecto al papel del proceso era mucho más modesta. Al igual que el resto del Nuevo Testamento, Pablo deja el calendario de estos eventos en manos ¿de quién? En manos de Dios. Esa nueva etapa para Israel ocurrirá en el tiempo que Cristo venga a la tierra. ¿Para qué? Para reinar, trayendo enormes bendiciones sobre las naciones de esta tierra. Por lo cual, cito yo, Isaías capítulo 11, versículo 9. No harán mal, ni darán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. De modo que la gloria de Dios será manifestada en la tierra como nunca antes. Y cito, y si usted quiere seguirme junto en la lectura de Isaías capítulo 40, versículo 1 al 8, la gloriosa manifestación del Hijo de Dios, la salvación culminada al pueblo elegido, en donde dos pueblos, tal como dice Efesios, serán uno solo, la maravillosa salvación dada por el Padre Celestial a través de su Hijo. Dice Isaías capítulo 40, versículo 1 en adelante. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y Pablo escribiera, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y de nuevo cito yo lo que escribiera Pablo, que esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. De modo que la Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero si usted cree que Jesús se puso en su lugar, que Él recibió la ira de Dios, dice la Biblia, y lo confiesa con todo su corazón, la Biblia dice, son perdonados sus pecados. Es la salvación gratuita, dado del Dios que ha creado, el único Dios vivo que ha creado los cielos, la tierra y todas las cosas. Los ejércitos celestiales los ha creado y se ha humillado a ser en semejanza de hombre para regalarle la salvación. De modo que la pregunta está vigente. ¿No quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Junto conmigo, si es tan amable, vamos a dar gracias y oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, que de lo seco, sin vida, tú concedes la vida eterna. Bendecimos a la nación de Israel, Jerusalén hermoso, de donde viene el Mesías prometido. Bendecimos esta nación, creyendo firmemente que en su tiempo tú concedes el don del arrepentimiento y el don de la salvación. Y hoy en este día, el llamado a los gentiles, a los cuales no son de nacionalidad judía, que tu Santo Espíritu habla al corazón de cada oyente que aún no tiene a Cristo Jesús. Venid, ven y busca a Jehová de los ejércitos mientras puede ser hallado. Ponte a cuentas con Él y reconoce que Jesús es el Mesías prometido, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna.
y junto conmigo eleva esta oración diciéndole: Señor, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Mesías prometido, que Él se puso en mi lugar, Él recibió el juicio que yo merecía, que su Santo Espíritu lo levantó de los muertos y hoy me concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, la vida eterna. Hoy te doy gracias por quien ahora vive en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo ha sacado del reino de las tinieblas y lo ha colocado en el reino de luz. De modo que es nueva criatura. Vivamos como nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque ahora nuestra nueva naturaleza es en el Espíritu. Le invitamos a que usted siga estudiando la Biblia con nosotros a través de estos estudios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboramos en este ministerio,